Pasamos entonces a la presentación de Michel Serussier. Él es consultor en cuentas nacionales desde 1973. Tiene estudios de matemáticas y en economía en la Universidad de París y otras universidades. Ha asesorado a países en la elaboración de sus cuentas nacionales en Europa, África y América Latina. En el caso latinoamericano se incluye, por ejemplo, Colombia, Brasil, Perú, Chile, entre otros países. Es autor de un manual de elaboración de las cuentas editado por la CEPAL, y en esto que él, tal cual lo escribió, dice: ha estado intentando medir la economía informal dentro de las cuentas nacionales desde hace más de 20 años. Y digo que así lo puso porque es, creo que un acto de modestia que el máximo experto en el mundo en incorporación de la informalidad en la contabilidad nacional diga que ha estado intentando hacerlo. Por favor, Michel, tu presentación. Bien, fue un placer recibir esta invitación. Siempre un gusto presentar los trabajos que uno está haciendo. Espero que les guste mi presentación. Vamos a trabajar en el tema de la medición. La medición es un poco más arduo que la interpretación. Pero medir significa tener una buena calidad y medir lo que la gente necesita. Y siempre hay que investigar para avanzar en las metodologías y estar al servicio de los usuarios. Entonces, lo que voy a presentar es justamente propuestas nuevas en este tema de la medición de la economía informal, aprovechando el aporte posible de las cuentas nacionales. O sea, la contribución de las cuentas nacionales al conocimiento de la informalidad va más allá del uso de las encuestas en la materia. Por sus técnicas, las cuentas pueden aclarar las zonas de sombra que escapan a las encuestas y ofrecer una visión integrada de la informalidad dentro del marco de la economía nacional de mercado de un país. Entonces, dentro de esta perspectiva, no se trata solamente, como se propuso en el título propuesto, de ver cómo las cuentas nacionales pueden aprovechar las encuestas sobre el sector informal y el empleo informal, sino más bien, y eso es muy importante, proponer una estrategia compartida entre estadísticos y contadores nacionales que permita alcanzar una medición de mejor calidad de la informalidad. Puntos claves de esta estrategia. Primero, es preferible que la información básica sobre la informalidad venga de una encuesta de tipo 1, 2, 3, articulada con una encuesta ampliada del empleo. Es la práctica de México, pero no todos los países hacen esto. A veces hacen censos a partir de establecimientos, que no va a permitir hacer lo que voy a proponer. Las técnicas específicas a la elaboración de las cuentas nacionales permiten a la vez aislar empleo informal y sector informal y explorar sus zonas de sombra. Y finalmente, los agregados de las cuentas nacionales no permiten una medición detallada de la informalidad. Conviene completarla mediante una cuenta satélite alimentada por las mismas encuestas a la informalidad. Y hemos visto esta mañana bastante trabajo que ya van en el sentido de cuenta satélite. Articulado con resultados de cuentas nacionales, da mejor solidez a esta información. O sea, es una contribución para mejor calidad. Entonces, la presentación, voy a presentar un poco más la lógica de esta estrategia, algunos elementos conceptuales, presentar el papel estratégico de la matriz de empleos para la evaluación de la producción nacional en cuentas nacionales, describir rápidamente las etapas del trabajo, una evaluación específica de la economía informal en este contexto, porque no es nada evidente, y por fin proponer características de una cuenta satélite de la informalidad. Y yo confirmo lo que decía Ralph esta mañana: economía informal es una palabra general
pero hay que separar bien los dos conceptos y sus mediciones específicas, que son el empleo informal y el sector informal. Entonces, para una medición más completa de la economía informal, cualquier encuesta económica presenta problemas de cobertura y de subdeclaración. Una encuesta al consumo final, un censo económico, un censo demográfico, todos. Uno de los desafíos del contador nacional es tanto superar las discrepancias encontradas entre fuentes como medir las zonas de sombra. El uso de las encuestas sobre la economía informal supone confrontarlas con el resto de las fuentes estadísticas y evaluar las zonas de que estas encuestas no están en condición de medir. Hacerlo necesita un trabajo específico, de lo cual vamos a hablar. Entonces, una medición que viene de cuentas permite una evaluación de las zonas de sombra de las encuestas, una visión integrada de la informalidad en relación con el resto de la economía nacional. No podemos aceptar cuentas nacionales de un lado, datos de una encuesta informal del otro lado y decir que la informalidad representa tanto del PIB nacional. Es incompatible, no hay compatibilidad. Tiene que ser medido de la forma única, integrada. Abre el paso a un análisis más detallado de este fenómeno dentro de una cuenta satélite. Entonces, el gráfico que propongo permite visualizar un poco el esquema general. Aquí viene el espacio de la encuesta a la economía informal. Y aquí lo que va a permitir el trabajo de cuentas nacionales. O sea, el espacio completo de la economía informal, aquí falta por cobertura, aquí falta por subdeclaración. Y es las cuentas nacionales que van a permitir completar esta información de la encuesta, asociada a la información que viene de la encuesta a los empleos de los hogares. Y con los dos podemos armar una cuenta satélite que valoriza toda la información aquí, dándole su marco global. Así es la estrategia que propongo. Entonces, inventario de las zonas de sombra de las encuestas sobre la economía informal. De cobertura. Y yo hablo solamente de encuestas realizadas vía los hogares, tipo 1, 2, 3. La cobertura territorial. La encuesta tiene universo nacional o solamente las zonas urbanas o las zonas rurales de algunos departamentos o el total del país. Actividades ignoradas, está conocido, imposible ir con una encuesta de este tipo a la agricultura, a la pesca, eventualmente a otras actividades. Falta entonces en la cobertura. El informal subterráneo no pasa a través de la encuesta, solamente el informal asumido, o sea, la gente que acepta reconocer con actividad informal. Y por otro lado, finalmente, todas las actividades ilegales que no van a declarar en las encuestas. Eso de cobertura. De subdeclaración, este fenómeno existe, pero desafortunadamente hay pocos estudios actualmente para evaluarlo. Pero de las informaciones que pude reunir, algunos trabajos, entre paréntesis, de Argentina, y resultados de trabajo de cuentas nacionales, hay una subestimación del ingreso mixto. Del orden de 20% no es algo anormal. Por información, una encuesta al consumo final, la subestimación de la encuesta es del orden de 15%. Puede ir hasta 20%, trabajos analizados por varios países. Un mismo censo demográfico, la cobertura es de 5%. O sea, son elementos esenciales de las características de estadísticas. ¿Cuál es la contribución entonces de las cuentas nacionales? Ya me repito un poco. El importante es que cuentas nacionales tienen que medir el conjunto de la economía nacional, que sea formal, que sea informal
uno que es ni formal ni informal, porque hemos visto que queda todavía un subespacio. Tenemos que medirlo también. ¿Cómo llamarlo? No me importa como contador nacional. Necesito proponer un valor. Su meta es de conseguir una evaluación de todos los subespacios de la economía nacional según una lógica de partición del universo a medir. Eso también es fundamental. No podemos hacer doble contaje. Tenemos que medir, poner fronteras entre subespacios y medir cada uno en forma separada y complementar. Si esta partición puede contemplar como tal la economía informal, su medición directa es factible. Si no, su eventual medición dependerá de un proceso ulterior para abrir subposiciones dentro de la partición de elaboración de cuentas. Entonces, contribución tiene dos aspectos. El marco central integrado del sistema de cuentas están en condición de evaluar de manera indirecta las insuficiencias de la información estadística disponible, necesita metodologías adecuadas, y la medición de la economía informal dentro de este marco central garantiza su coherencia cuando se trata de posicionarla en relación al conjunto de la economía nacional o a cualquiera de sus componentes. Entonces, referencias conceptuales. No voy a hablar de eso, sino algunas cosas solamente. Dentro de sus discursos, tanto en las conferencias de las estadísticas del trabajo como cuentas nacionales reconocen la compatibilidad de sus conceptos. En la práctica, inclusive con la nueva versión mencionada esta mañana del 2008, capítulo 25, no es todavía perfectamente articulado. Y además existe una cierta distancia entre los especialistas de encuesta y los de cuentas nacionales, que contribuye a una cierta dificultad de reconocimiento mutual. O sea, realmente sigue todavía la necesidad de articular los conceptos en la práctica. He propuesto a la mesa un documento más completo que me pidió la OIT, que hay que pedir, no sé, tal vez colocarlo en el sitio de la conferencia, permite dar una descripción mucho más completa de este aspecto conceptual. Solamente para recordar dos o tres cosas. El sector informal no es un sector en el sentido cuentas nacionales. Es la agrupación de establecimientos, unidades de producción que cuentas llama establecimientos. Puede ser presente en todas las actividades de mercado. Como lo mencionó Ralph, la agricultura no está contemplada en general en las estadísticas, pero sí se puede hacer en cuentas nacionales. Los establecimientos informales no son los únicos dentro del sector institucional de los hogares, eso es importante también. Los hogares tienen unidades formales también. Conclusión fundamental para la medición. El SCN está estructurado por clasificaciones, y no voy a entrar en el detalle, solamente para decir que el sector informal no aparece como tal en las clasificaciones del sistema de cuentas. Tenemos que trabajar un análisis complementar a través de los establecimientos de un lado, a través del empleo del otro lado, pero no está a priori dentro del sistema. Entonces, nuestro trabajo de cuentas nacionales, y con esto vamos a servir mucho la contribución a la informalidad, es establecer una matriz de los empleos. Tiene un papel estratégico en el proceso de elaboración de las cuentas. Efectivamente, los empleos, los jobs, constituyen el conjunto más completo disponible para alcanzar el universo de la producción de mercado. Tengo el ejemplo de Brasil. Entre el censo económico y la población total de la PAO, había 20% de empleo que faltaba, para dar una idea. Es lo más completo de un buen censo económico, 20% fuera del censo. Esta matriz cruza los empleos por estatus con las industrias, o las ramas, como se dice también. Se elabora a partir a la vez de las fuentes demográficas, en especial la encuesta Empleos de los Hogares, y los datos de empleos proveniendo de las encuestas económicas, su censo. Comparando estas dos categorías de fuente, aparece un exceso de empleos del lado demográfico, los 20% de Brasil,
por lo cual no existe ninguna información económica. Este saldo de empleos permite una evaluación indirecta de la producción que la estadística económica no alcanza a conocer. Y la economía informal se encuentra tal vez un poco de los dos lados, pero no sabemos dónde. Porque generalmente una encuesta a la informalidad a través de hogares, falta conocer la posición en relación con las otras encuestas económicas. Pues la dificultad de hacer una cartografía estadística de todo el empleo que tenemos. Permite igualmente una medición del empleo informal a partir de lo que declaran los hogares. Pues esta matriz. Entonces tenemos dos matrices de la población ocupada y dos matrices de los empleos. De la PAO a partir del censo demográfico y a partir de las encuestas a los hogares. Hay que hacer una compatibilización y siempre encuentro contradicciones en este nivel. Pues hay que tomar una decisión, un arbitraje sobre la población ocupada. Y después, para hacer la comparación económica, se hace a través de los empleos, porque las encuestas económicas no conocen sino empleos. Entonces tenemos que comparar con una matriz demográfica de los empleos. Aquí viene un gráfico del caso que hemos hecho recién en Perú. No lo comentaré, sino para mostrar que aquí tenemos la construcción de la matriz demográfica. Aquí, por doble entrada fiscal y el censo, dos aspectos económicos. Y aquí tenemos que hacer una repartición y aquí sobra el empleo. Aquí es la parte que no se conoce, por la cual tenemos que hacer una estimación. Y en el caso peruano, sabemos que la informal está aquí, está acá y está acá. Y aquí viene el empleo informal. Aquí el sector informal, que viene en tres posiciones distintas. Criterios estadísticos. Averiguar que las diversas encuestas económicas no investigan más de una vez las mismas unidades de producción. No es siempre fácil. Para este motivo, elaborar una partición estadística del universo de estas unidades, articulada con sus empleos. Ubicar en esta partición las unidades investigadas por las encuestas sobre la informalidad. Si no es posible, el empleo declarado por esta encuesta no puede incorporarse en la matriz económica. Yo repito, si la encuesta a la informalidad no permite saber si es doble contagio con el resto de las encuestas, es imposible incorporar el empleo de la encuesta del lado de la matriz económica. La tendremos que trabajar después. Es imposible también cuando esta encuesta no permite establecer una frontera con el resto de las otras encuestas económicas al fin de evitar los dobles contagios. O sea, aquí hay un desafío estadístico fundamental que vale tanto para las encuestas económicas como para la encuesta de la informalidad, asegurar una complementariedad para que las fronteras puedan ser establecidas. Y aquí aparece el problema que parte de las pequeñas, la microempresa formal tampoco está investigada, que complica también el trabajo. Pues una propuesta mía, que fue reconocida en conferencia en Vietnam, por ejemplo, recién, y que algunos países practican, que la encuesta de la informalidad investigue también la microempresa, para que se haga después solamente la partición entre informal y formal dentro de las unidades de los hogares. Por fin, y para medir el empleo informal, es importante que la encuesta a los hogares permita separar los asalariados declarados u registrados, como decía Ralph esta mañana, para tener una evaluación directa de ellos. Entonces, la matriz permite asociar a cada subcategoría de fuente con sus empleos cuentas específicas de producción y de generación del ingreso. A cada categoría corresponde una función de producción que conviene analizar dentro de un sistema de partición que le llamo modo de producción, para que tengamos cuentas de producción con criterios distintos en función de las fuentes que tenemos y del empleo asociado.
Podemos así dedicar un modo de producción específico para el saldo de empleos. El famoso saldo de empleos puede tener un modo de producción y si se puede localizar también la informalidad, podríamos dedicar un modo de producción específico al sector informal. Hasta ahora, en todos los países donde he trabajado, no hemos podido hacerlo. No había condiciones para inmediatamente, al nivel de cuentas nacionales, marco central, tener un modo de producción específico en formalidad. Es solamente un proxy. Ahora, voy a ir rápidamente porque el tiempo está corto, pero para mostrar un poco el esquema, la evolución del trabajo. Una primera etapa justamente, y es lo que he descrito, es hacer esta cartografía de las fuentes y armar la matriz población ocupada del lado demográfico. Primer paso. Segundo paso, retomo los puntos anteriores, es constituir la matriz empleo común. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un fenómeno muy interesante. Que la elaboración de la matriz empleos junta las informaciones proveniendo de las dos matrices iniciales, empleo. Y tiene que respetar el total que viene de la matriz demográfica. Es el total de referencia. Y después del lado económico, tenemos el empleo que proviene de las encuestas. Por actividad tenemos que respetarlo. Y entonces se ajusta del lado demográfico. Y siempre tenemos que aceptar el total que viene del económico. Si falta del lado demográfico, tenemos que darle un poco más, pero siempre respetando el total. Y cada vez tenemos que estudiar qué sentido puede tener por cada actividad el empleo no registrado. Por ejemplo, en Perú, por ejemplo, empleo no registrado lo encontramos también en el gobierno. Paradoxalmente, hay empleo no declarado del lado del gobierno. Y es reconocido sociológicamente allá. Otros países no. Entonces hay que analizar bien para armar esta matriz única. Entonces viene después la determinación en función de las características locales. Viene después la determinación de los modos de producción. En la práctica yo recomiendo que no se vaya más de 6, 7, 8 modos de producción, pero uno para el gobierno, por toda la producción de no mercado, uno para bancos y seguros, otro para instituciones sin fin de lucro. Pero sí tenemos uno u dos para las unidades de los hogares, formales e informales, o tal vez agrupadas los dos si no estamos en condición de separarlo. Cuarta etapa es armar toda la información estadística disponible para cada campo. Y entonces, abrir la matriz empleos por modo de producción también. Porque el saldo, este empleo asociado, vamos a tener sus ingresos y todo eso, y vamos para el saldo tener una expansión. Y entonces, me falta la quinta etapa. Sí, aquí viene la elaboración de las cuentas de producción de cada modo de producción. Y aquí aparece el papel estratégico de la encuesta informal. Cuando se trata del sector formal, tenemos toda la información en general. Pero para el empleo, el saldo de empleo, vamos a usar los coeficientes de la informalidad, porque es la única cosa que tenemos a la mano. Pero también tratamos de asociar también los ingresos del trabajo, porque la encuesta a los hogares y la encuesta informal nos da los ingresos del trabajo, ingreso mixto y remuneraciones. Y eso nos permite calcular la producción ofrecida, la demanda de consumo intermedio y el ingreso de trabajo. Y la etapa siguiente es armar todo esto dentro de la matriz insumo-producto. Y dentro de un proceso iterativo, tratar de ajustar todo con los coeficientes técnicos. Tomo un ejemplo que tuve en Perú hace
mucho tiempo, hemos trabajado, por ejemplo, todo el transporte público, terrestre, por un lado, los kilómetros recorridos, el consumo de gasolina, el consumo de neumáticos. Y finalmente hemos llegado a una evaluación. Y cuando aplicamos todo esto con coeficientes de empleo y todo eso a la reparación automotriz, por 3 caminos distintos, empleo, repuesto y coeficientes de transporte, llegamos al mismo valor de producción, a un 5% de diferencia. No sabíamos, en 84, no sabíamos que trabajábamos la economía informal en aquella época, pero sí la estábamos midiendo por este proceso de trabajo. Bien, dentro de esto finalmente viene la necesidad de hacer la localización de la economía informal. Como lo decía, si la información lo permite, pero nunca lo pude hacer, se incorpora directamente en el marco central. Si no, hay que separar dentro de las informaciones, y aquí viene un gráfico que explica un poco el trabajo. Aquí tenemos en azul la matriz demográfica, en rojo la matriz estadística, aquí nuestro saldo. Nuestro saldo lo repito aquí. Aquí vienen los asalariados que van a trabajar en el formal. Aquí vienen los asalariados domésticos. Y aquí quedan los asalariados que trabajan en la parte de los hogares, unidades de producción de los hogares, aquí, pero una parte son unidades formales y queda lo que viene al sector informal. Pero el sector informal está alimentado tal vez por una parte de aquí también. El censo económico puede revelar unidades informales que se juntan aquí, de lo cual teníamos el empleo acá. También tenemos la economía subterránea y finalmente la economía ilegal. Y también toda la economía, toda la actividad agrícola, que no aparece en las encuestas, sino a través de las encuestas agrícolas específicas. Pero todo eso va a formar lo que podemos medir el sector informal. O sea, no es directamente a través del marco central, sino como consecuencia reajustar todo a través de un trabajo complementario de la matriz empleo, de la demografía, de la cartografía estadística, para llegar a una estimación global de lo que es propiamente la economía informal. Este trabajo pocas veces lo hemos hecho todavía porque no había demanda. Pero en Perú actualmente, con la nueva base 2007 que estamos armando, lo vamos a tener. Espero que pueda ser comunicado dentro de poco tiempo. Estamos casi terminando. Bien. Eso, una cuenta satélite, para terminar. Me quedan 4 minutos. Existen todo tipo de cuentas satélites, más o menos vinculadas al marco central. Se habló a mediodía con la gente de aquí del seguro social, de la educación, del turismo. Toda la gente quiere su cuenta satélite. Y para mí hay cuentas satélite que merecen atención, pero dentro de los más importantes para mí sería la cuenta satélite de la informalidad. Justamente porque todo lo que hemos visto esta mañana solicita mejor conocimiento del detalle de todo esto. Pero desafortunadamente nadie todavía trabajó para promover una cuenta satélite de la informalidad. Estamos solicitando el Banco Mundial, el BID, la BAD, todo eso para financiar un trabajo, pero todavía no se han movido. Estaba hablando con Ralph de esto, la OIT dice, yo no tengo los medios financieros, hay que solicitar de otro lado. Y desafortunadamente todavía no hay respuesta positiva. Pero sí hay que armar una cuenta satélite, porque una cuenta satélite no es una invención local, tiene que ser formalizada a través de acuerdos internacionales. O sea, estamos al inicio de una reflexión sobre el tema de la cuenta satélite de la informalidad. Lo que aporta el marco central es muy importante, pero no va más allá de eso. Sí, aporta por actividad el empleo informal, el sector informal, su cuenta de producción, su cuenta de generación del ingreso con el ingreso mixto,
Bien, y todo eso por actividad relacionada con el resto de la economía. O sea, eso ya es algo esencial, pero es solamente el marco central. Entonces, ¿qué falta? Definir el marco de la cuenta satélite. Una cuenta satélite no es una simple expansión de los agregados del marco central. Supone formalizar su contenido, explicitar las variables a considerar, describir los cuadros a elaborar y proponer metodologías de elaboración. Necesita además conseguir una aprobación al nivel internacional. Yo trabajé por la cuenta satélite del turismo, demoró 6 años para que la OMT organice su trabajo. Una visión ampliada de la informalidad, algunas pistas de reflexión. Una cuenta satélite da la oportunidad de medir diversas variables consideradas como importantes. Ubicar la informalidad dentro de los agregados del marco central de las cuentas, eso es evidente. Entregar las mediciones recomendadas por el grupo de Delhi para facilitar las comparaciones internacionales. Dentro de un país, el tamaño 5 no tiene sentido eventualmente, puede ir más allá, pero es importante haber repartición 5 y más o menos de 5, para justamente tener elementos de comparación. Tamaño de relación a la producción de los mercados de los hogares, zona rural y zona urbana, sector moderno o tradicional. Todo eso está dentro de las encuestas a la informalidad, podemos sacarlas. Informalidad en microempresas. Para mí es importante aproximar las dos poblaciones. Matriz cruzando actividades y nivel de ingreso mixto. Matriz cruzando actividades y número de asalariados. Y todos los cuadros que hemos visto esta mañana relacionados a los establecimientos. Pero hay otras perspectivas también. La informalidad no está localizada en hogares específicos. Todos participan más o menos a esta situación. Y aquí viene una ambigüedad que tenemos que levantar. En 93 se pensó que podríamos tener un subsector institucional informal. Voy a demostrar ahora que eso no tiene sentido ni interés. ¿Por qué? Porque en el mismo hogar y según sus miembros existen empleos tanto formal como informal y una misma persona puede también tener empleo formal y informal. Dentro de las unidades de producción existe continuidad del formal al ilegal, pasando por la evasión fiscal, el formal ficticio, el informal subterráneo, todas las formas que hemos visto más o menos formal por inscripción y todo esto. Y me parece muy importante tener un tejido que demuestra toda la evolución, la variación que existe entre el formal más estructurado al informal ilegal, al informal subterráneo. Y eso podría ser estudiado a través de una cuenta satélite. Esta situación multiforme necesita dos tipos de lectura, una diversificación de los establecimientos según criterios dando cuenta de esta diversidad y un análisis de los ingresos de los hogares, colocando los que provienen de la informalidad al lado de los otros, cruzando estos datos con otras variables, origen por actividad, déciles de ingresos, repartición geográfica, nivel de formación. Le voy a mostrar un gráfico que muestra lo complejo de los hogares. Un minuto, por favor. Terminando con esto. Tomando un hogar con 7 personas, 3 que no trabajan, 4 que están trabajando. La primera, asalariado declarado y asalariado no declarado. La segunda, salario declarado y patrono o cuenta propia. La tercera, salario no declarado, ayudante familiar. La otra, patrono o cuenta propia. Y finalmente uno que dice que no trabaja, que sí finalmente es ayudante también. En la agricultura es clásico. Bien, y no pretendo tener una exhaustividad de las variedades. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la remuneración del trabajo, que el de 11 salarios brutos que sean el 1A o el 1B, declarado o no declarado. Y los otros, el B3, que es el ingreso mixto, de los 2, cuenta propia o patrono y ayudantes.
Finalmente tenemos los otros ingresos, renta de la propiedad, prestaciones sociales, dentro de lo cual la pensión, el seguro social, pero también las ayudas directamente del Estado. Y las transferencias entre hogares, las remesas. También podría ser incorporado en la cuenta satélite la repartición de la población nacional residente afuera como inmigrantes. Podría ser una variable interesante también. La cuenta satélite tiene abertura a voluntad en función de las necesidades locales. O sea, permite eso colocar la informalidad también con todo su contexto. Y por fin, la informalidad asociada a la pobreza me parece también, y en Perú tenemos la intención de trabajar esto también en la cuenta satélite. Conclusiones estratégicas para las encuestas a la informalidad. Primero, elaborar una buena cuenta satélite necesita una encuesta a la informalidad articulada con una encuesta a los hogares, porque si no, no podemos hacer todo lo que estoy comentando. Tipo empleos, ampliar a los diversos ingresos. Y segundo, la parte dedicada a las unidades de producción tiene que extenderse a todas las microempresas y permitir establecer la frontera con las otras encuestas económicas. Gracias. Muchísimas gracias a Michel Serusier. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas que atiendan a las excelentes presentaciones que nos han hecho nuestros conferencistas magistrales. Por favor. Buenas tardes, pues muchas gracias por las presentaciones. Bueno, soy Juan Luis Ordaz de BBVA. Mis preguntas son para William Maloney. En cuanto a bueno, generalmente México ha sido uno de los países que más se ha estudiado el fenómeno de la segmentación laboral, pero paradójicamente pues es uno donde todavía no hay resultados concluyentes, ¿no? Muchos estudios encuentran que sí existe segmentación, otros dicen que no, unos que hay un premio a la informalidad, otros que hay un premio a la formalidad, y en general pues tiene mucho que ver con las diferentes metodologías, con las, cómo se define al sector formal o informal. Y en ese sentido van mis preguntas en cuanto a las personas que hacen esa transición de pasar de un sector a otro que vimos, más o menos, ¿cuál es la proporción del total de trabajadores? Entonces, si no hay más personas que quieren hacer una pregunta, ha sido una sesión de preguntas muy rápida. ¿Les parece que procedamos a las respuestas? En cuanto al número de gente moviendo, no tengo el dato exacto, puedo checar el gráfico, pero es alto. Es como alrededor del 5% por año están así mudándose entre, por ejemplo, el sector formal, el sector informal, sector cuenta propista. Okay, quizá un poquito más. El mercado, y no es solo, el mercado es astronómicamente dinámico. Cuando miramos, por ejemplo, datos mirando que 60% informal, oscura el hecho que hay mucha movilidad entre los sectores y no es una cosa estática. La primera vez que hice estos cálculos hace rato estaba seguro que INEGI había hecho alguna equivocación, porque tener tanta gente mudándose, tanto movimiento fue demasiado, pero se encuentra exactamente la misma cosa en Brasil y en Argentina. Entonces no es una cuestión de INEGI, los trabajadores mueven mucho entre sectores. Es igual por ambas definiciones. En realidad hay mucho traslape entre la definición de si tú tienes protecciones o si tú trabajas en una empresa de menos de 5 empleados. No es completo, pero es un gran traslape y no afecta los resultados. Características, en general hay mucho más movimiento entre gente con bajos niveles de capital humano, obviamente. La gente con obviamente secundario completo
pues en general se encuentra que esa gente se queda en el sector formal mucho más. Es que si el sector informal es un buen sustituto por un tipo con primario completo, no es para un tipo con la universidad, obviamente. Entonces, esto es clave. La otra característica que es interesante es que si uno mira entre las mujeres pobres, ¿no? Demuestra, es decir, mujeres con menos de secundaria completa, se encuentra que hay un poquito más de representación en el sector informal de mujeres. Pero si se mira solamente las mujeres no casados, sin hijos, tienen más en el sector formal que en el sector informal. Y solamente cuando se casan que se encuentra que entran el cuentapropismo, por ejemplo. Y hay mucho movimiento, hay un corredor entre siendo out of the labor force, no sé cómo se dice, desocupación, es que no busquen nada, y cuentapropismo, ¿no? Que refleja exactamente que están balanceando estas responsabilidades. Esto sí cambia también entre mujeres ricos y mujeres pobres, obviamente. En cuanto a protección social, su pregunta seguridad popular es la pregunta de 3 millones de dólares. Porque obvio, si tú compartes esta visión de que hay mucho movimiento y la gente está haciendo este cálculo costo-beneficio, en teoría este debe cambiar el cálculo en favor del sector informal. La cuestión es cuán grande es la elasticidad, es decir, si subo la remuneración relativa en el sector informal por algo así, por 5%, ¿cuánto cambia? ¿Cuántos empleados formales deciden que está mejor estar en el sector informal? Y hasta este momento las estimaciones son all over the map. Hay algunos muy altos y algunos muy bajos. Obviamente si decidimos en el largo plazo que son muy bajos, bueno, eso implica que podemos cubrir toda esa gente informal con servicios médicos sin problemas. Y sin afectar el costo en los costos laborales en el sector formal. Si decidimos en el largo plazo que sí, la elasticidad es muy alta, bueno, entonces la crítica de que realmente estamos subsidiando la informalidad tiene más poder. Ok. Muchísimas gracias a nuestros dos conferencistas magistrales por sus extraordinarias exposiciones. Le pido de favor a Alberto Real y a Óscar Rangel que suban para que sigamos con el panel de experiencias en la cuantificación de la informalidad en el Producto Interno Bruto.